Buenas tardes, arquitecto. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a exponer acerca del tema del historicismo. Está conformado por mi persona, que es Jennifer Cruz, Jessica Mayer Machaca y Cristian Chuy. Continuando con el tema, el origen acerca del historicismo es que predomina el conjunto de doctrinas que subrayan el papel decisivo del carácter histórico de los distintos aspectos de la realidad. El historicismo también fue conocido como romanticismo, el que también se desarrolló especialmente en el transcurso del siglo XIX e inicios del siglo XX. Este se basaba principalmente en la recuperación de la arquitectura perteneciente a las épocas anteriores. Por decir, imita a los elementos que, como han visto en el anterior tema, en otros temas, que son el romanticismo, el gótico, renacimiento, y por lo que el historicismo se basa más que todo en rescatar sus, sus elementos de la arquitectura que en sí se llaman neogótico, neorrománico, neorrenacentista, neomudéjar, pero el que tuvo más auge fue el neogótico, por lo que vamos a continuar acerca de las características. Las características en la arquitectura del historicismo. Aquí en las imágenes podemos ver acerca de las plazas de Toro de Albacete, que es el neo-árabe. Las características también son que rechaza al academicismo clasicista de tradición italiana y búsqueda de una expresión de un nuevo espíritu más libre. El interés por el estudio de estilos históricos lleva a la reproducción de formas arquitectónicas del pasado. Como bien dijimos, se trata de imitar estilos arquitectónicos de otras épocas. No se limitan a copiarlo, sino que utiliza su lenguaje estético en los nuevos edificios. También el uso de formas y fórmulas pertenecientes al pasado artístico, por lo que ha sido una arquitectura poco valorada. Esta también es un tipo que se preocupa esencialmente en el aspecto exterior de los edificios, sin que haya siempre una verdadera correspondencia con el interior o con su estructura. En algunas ocasiones, frente a la apariencia externa del edificio, se incorporan en sus estructuras nuevos materiales como el hierro. Estos serán edificios de gran acogida entre las clases burguesas del momento. Dando en sí paso a las corrientes históricas del historicismo, lo conoceremos como neos, que son novedad, y las siguientes son neogótico, neorrománico, neorrenacimiento, neobarroco, neobizantino, neoárabe y neomudéjar, como también el neogriego. A continuación vamos a hablar acerca del neogótico. El neogótico fue sin duda el más importante de estos medievalismos, tanto por la amplitud de su producción como por los valores arquitectónicos que introdujo. En sí, este es el historicismo romántico, que por extensión el historicismo decimonónico no es el único. En algunos países ni siquiera es el principal. Lo que trataba era de encontrar un estilo nacional, por lo que el surgimiento de los medievalismos tiene mucho que ver con ese sentimiento nacionalista, y serán aquellos estilos más prototípicos de cada lugar que lo merezcan una consideración preferentemente. Los arquitectos destacados acerca de este estilo fue August Wilhelm
Morpugin, que nació el 1 de marzo de 1812 y falleció el 14 de septiembre de 1852, como también Eugène Viollet-le-Duc, que nació el 27 de enero de 1814 en París y falleció el 17 de septiembre de 1879. Enfocándonos acerca al arquitecto Auguste, fue un arquitecto inglés, diseñador y teórico del diseño, recordado por sus trabajos en las iglesias y más que todo en el Palacio Westminster. Él consideraba la estructura social medieval como un modelo en base en la cual se debía reformar la sociedad de aquella época. Eugène, a menudo de sus restauraciones combinaba los hechos históricos con modificaciones creativas. Un ejemplo, la Chapelle de París. Las características. Las características acerca de este estilo neogótico son los arcos apuntados, bóvedas de crucería, contrafuertes, los arbotantes, las ventanas y las vidrieras. Como vemos en las imágenes, podemos distinguir los pináculos, arcos apuntados, los amplios ventanales de las vidrieras y los pilares descompuestos por columnillas. Las obras más representativas. Acerca de las obras tenemos la siguiente, que son la restauración de la Catedral de Colonia, que se sitúa en Alemania, la iglesia votiva en Viena, la restauración de la Sainte-Chapelle en París, Francia, y los edificios colegiales en Cambridge y en Oxford, el Palacio Westminster en Londres, la Catedral Nueva de Vitoria en España, el Parlamento de Budapest, el Bastión de Pescadores en Budapest. En las imágenes podemos apreciar otras también obras que son el Castillo de Baviera, que se sitúa en Alemania, y la Basílica de San Clotilde. El análisis de la Basílica del Voto Nacional. Para hacer en sí más claro, la descripción general es que el tipo de esta es una basílica, el estilo es neogótico, se localiza también en Ecuador y el uso actual que le dan a esta obra es de una catedral. Los datos de su construcción datan en el 1883. Descripción arquitectónica. Nos basamos más que todo en la nave central. Esta nave tiene 140 metros de largo, aquí, por 35 metros de ancho y 30 metros de altura, además de 74 metros de alto en el crucero. Aquí está la nave de crucero. A lo largo de esta se encuentran dispuestas 14 imágenes de bronce que representan 11 apóstoles y 3 evangelistas. Las capillas votivas se encuentran con un número de 24, tiene 15 metros de altura. Además, las dos torres frontales tienen 115 metros de altura cada una, detalle que la convierte en la basílica más alta de la ciudad de Quito, Ecuador. Las puertas. En las puertas existen 7 puertas de acceso, 3 en la fachada y 4 laterales. En la fachada vemos una escultura de la Virgen María y otra del Papa Juan Pablo II. Por aquí que se distinguen son las torres, el segundo cuerpo, el primer cuerpo. Aquí vemos el campanario, los rosetones y los vitrales. En los vitrales tienen se destaca más que todo por su fondo, que es de la flor endémica de Ecuador. Las torres, estas torres son usadas como campanarios. Los aportes tecnológicos. Viendo más acerca, profundizándonos un poquito más, el arco apuntado, también llamado ojival,
Permite transmitir tensiones laterales, lo cual aliviana y da flexibilidad. Las bóvedas de crucería, formadas por arcos apuntados a modo de esqueleto, bóvedas más livianas. Los pináculos y contrafuerte recogen el empuje de las naves a través de los contrafuertes. Los muros carecen de importancia y pueden ser sustituidos por vidrieras. En esta predominó el vano sobre el muro. Los pilares suelen ser compuestos o cruciformes fasciculados. Los contrafuertes fueron sustituidos por estructuras livianas, gracias al aumento del tamaño de los mismos contrafuertes. Estas se sitúan adosados a los muros ligeros. Los arbotantes. Los arbotantes son arcos exteriores de descarga del empuje de las naves hacia los contrafuertes reforzados por pináculos. En las imágenes podemos apreciar aquí que se distinguen por sus partes, que son las agujas, agallones, el reloj, los rosetones. Podemos distinguir también los tribales, el arco ojival y el corazón de Jesús y María. A Julio María Matobel, también por el lado izquierdo a Julio a Don Bosco. Las columnas compuestas y también en la fachada, en el ingreso, podemos distinguir a Adán y Eva. Neorrománico. El estilo neorrománico o el renacimiento románico es un estilo arquitectónico renacentista que surgió en el siglo XIX y existió hasta las primeras décadas del siglo XX. Se basa en la reinterpretación del estilo románico, vigente entre los siglos XI y XIII, durante la Edad Media europea. El estilo neorrománico se extendió por toda Europa, desde donde pasó a las Américas. Acerca un poco más de las características, predominan sus construcciones con ladrillo o piedra monocromática, la abundancia de arcos completos sobre los huecos, las puertas y las ventanas, las torres poligonales en los laterales de las fachadas con cubiertas de formas diferenciadas. El neorrománico privilegia una belleza austera, muy pura y simple, la extraña decoración hecha de animales fantásticos. Las obras más representativas acerca de este estilo son las siguientes: la Catedral de Marsella, situada en Francia, la Real Covadonga en España, la fachada de la Catedral de Lisboa en 1895, la Catedral Ortodoxa de Kensington en Londres, la fachada de la Catedral de Speyer en Alemania, la Basílica de Santa Eufemia en Milán. Como vemos en la imagen, aquí apreciamos la Catedral de Marsella, que está en Francia, la Catedral Ortodoxa y la Real Covadonga. El Neorrenacimiento. Este es un estilo histórico que surgió en el siglo XIX. Sus contornos son imprecisos, es decir, no son neogóticos ni neoclásicos, y asume que este estilo imita y se inspira en las formas renacentistas. Era el estilo preferido por la sociedad industrial, tanto que se caracterizó la mayor parte de la producción arquitectónica en el siglo XIX. Las características. Unas características principales acerca de este estilo son las siguientes: las composiciones bloqueadas, la búsqueda de simetría, la presencia de uno o más patios y el uso de frontones, columnas, pilastras, sillares y otros, y también los elementos decorativos derivados de la época renacentista.
Como vemos en la imagen, las torres Medmore, estas torres es una casa de campo inglesa del siglo XIX, construida entre el año 1852 y 1854 para la familia Rothschild en el pueblo de Medmore. Las obras más importantes tenemos el Palazzo Leuchtenberg en Múnich, la Galería Umberto I y el Palazzo delle Assicurazioni. Neobarroco. El neobarroco es un estilo artístico, principalmente arquitectónico, que surgió en la segunda mitad del siglo XIX como una imitación del arte barroco. Las obras arquitectónicas de estilo neobarroco más importantes son la Gran Ópera de París, Francia, la Ópera de Semperoper de Dresde, situada en Alemania, el Palacio de Ehrenchiemsee, Baviera, en Alemania, la Neuhof-Burg de Viena, la Mezquita de Ortaköy en Estambul, Turquía, el Palacio de Roma, situada en Italia. Vamos a profundizar un poco más acerca del análisis de la Gran Ópera de París. Las características generales de esta ópera son que contiene 450 aristas, su exuberancia decorativa con su fachada barroca, adornadas con esculturas que reflejan los deseos de Napoleón III. Su superficie consta de 11.237 metros cuadrados. La longitud es de 173 metros. La anchura máxima es de 125 metros. La altura de los cimientos hasta la lira de Apolo es de 73,6 metros. La Grand Staircase es de 30 metros de altura. Grand Foyer 118 metros de altura con 54 metros de largo y 13 metros de ancho. El auditorio consta de 20 metros de altura y 32 metros de profundidad y 31 metros de ancho, lo máximo. El peso de la araña es de 8 toneladas. La etapa, 60 metros de altura y cuenta con Flight Tower de 45 y 15 metros bajo el escenario, 27 metros de profundidad y 48,5 metros de ancho. Ancho de la boca de escena de 16 metros. Como acerca de estas características podemos apreciar la fachada, el corte en planta y la vista interior que nos muestra esta ópera. Como vemos en el interior un poco más grande de la Gran Ópera de París, también podemos ver los espacios en que se divide esta ópera. El inciso A, aquí lo estoy subrayando con rojo, es el hall de entrada. El inciso B se encuentran los accesos de los abonados. Aquí. El inciso C es la escalera de honor. Aquí está con amarillo. El inciso D, foyer o lugar de descanso. El inciso D es aquí arriba, por encima del inciso A. El inciso E está el auditorio. Aquí está el auditorio. El inciso F está el escenario. Aquí. Y el inciso G es el auditorio de la danza, el salón de la danza. Continuando con... Vamos a hablar acerca del estilo neobizantino. Este estilo es un estilo arquitectónico historicista en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX. Fue empleado principalmente en edificios públicos, institucionales y religiosos. Surgió en la década de 1840 en Europa occidental. En esta imagen podemos apreciar la Catedral de
Vladimir de Quersoneso. Este es el primer ejemplo del estilo con una planta poligonal. Es del Imperio Ruso. Este estilo neobizantino comenzó a desarrollarse en Rusia imperial y en la Europa del Este, y tuvo una larga evolución de la Catedral de Sofía. El estilo data en el año 1782 a la Catedral de Alejandro Nevsky de Sofía, en Bulgaria, que fue construida en el año 1882. En Rusia fue popularizada por el arquitecto Konstantin Thon, que además mezcló elementos neoclásicos y elementos de la arquitectura rusa tradicional. La característica. En la característica podemos observar mezclas de arcos y cúpulas, las bóvedas de cañón, mamposterías expuestas. En cuanto a los materiales de construcción, los más utilizados son el ladrillo, el estuco, en colaboración de los mosaicos. En las edificaciones religiosas se caracterizan por tener plantas en cruz griega. También una de las características son que integran los elementos bizantinos, cristianos y medievales. Las características ya un poquito más profundizándonos acerca de esta ópera, son que consta de 72 metros de largo por 42 metros de ancho y 52 metros de alto. Es una de las iglesias ortodoxas más grandes del mundo. Su sobrio interior está decorado con frescos. En el interior descubrirás 5 naves laterales en los techos elevados, con el piso de diseño dámero. Dámero es una representación así como el ajedrez, que son blanco y negro, blanco y negro. Las lámparas de arañas brillantes y vitrales intrincados. Aquí podemos observar la Catedral de Alejandro con sus inconfundibles cúpulas doradas. La catedral es uno de los edificios más emblemáticos e identificativos de la capital. Continuando con el tema, tenemos el estilo árabe. Este estilo arquitectónico, conocido como el neo-árabe, se considera un estilo artístico, histórico y romántico. Apareció en Europa en el siglo XIX en un intento de emular y revitalizar el antiguo arte islámico. El encanto y la cultura de Oriente se han reflejado en el orientalismo, que se mezcla con elementos del arte occidental con este estilo. Las características principales acerca de este estilo podemos distinguir los exóticos diseños basados en las flores, raíces y escritos. Sus diseños son persas de tapetes y textiles. Los colores brillantes sobre las fachadas, cúpulas de las mezquitas bulbosas en formas de cebolla. Las fachadas planas, las bóvedas de cañón. Podemos observar también total simetría y minaretes. Algunas de las obras representativas son la mezquita de Takhul de Masajid, la mezquita de San Petersburgo, la mezquita azul o del Sultán Ahmed. Vamos a profundizar un poco más acerca de este estilo neo-árabe. Nos vamos a enfocar ahorita en la obra arquitectónica de Royal Pavilion. El Royal Pavilion es una antigua residencia real, también conocida como Pabellón Real, que se encuentra en Brighton, Inglaterra. Fue construida en el siglo XIX como un retiro a orillas del mar para Jorge IV de Inglaterra. Las características que predominan esta obra son que para la construcción del palacio se ha utilizado mucho hierro. Inicialmente, el príncipe Jorge IV construyó una villa de estilo clásico. En la sala de música existen 9 lámparas de formas de loto.
En la sala de banquetes hay un candelabro de 9 metros de altura. Curiosidades. Algunas curiosidades acerca de, de esta obra es que en el siglo XVIII, Brinton era un pequeño pueblo de pescadores al sur de Londres. Con la construcción del pabellón real, tuvo un gran desarrollo demográfico y económico. El palacio se construyó mezclando estilos hindú, islámico y chino. El pabellón tenía que ser el mejor en confort, por lo que se prestó mucha atención al calor y a la higiene. El interior fue diseñado por Frederick Craig y Roberto Jones al estilo chino con elementos de la arquitectura mogol. Fue realizado independientemente de los costes. Para la construcción del palacio, como ya hemos visto anteriormente, se ha utilizado demasiado hierro. Este pabellón es la obra de Nash, que hoy puede apreciarse mucho mejor. Un crítico contemporáneo de Nash dijo: "Saint Paul ha bajado a Brinton y ha tenido crías", refiriéndose a las cúpulas blancas de este mismo pabellón. Durante la Primera Guerra Mundial, el palacio fue utilizado como hospital para soldados indianos heridos. Continuamos con el estilo neomudéjar. Este estilo es un estilo arquitectónico que se desarrolló principalmente en la península ibérica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se enmarca dentro de las corrientes orientalistas de la arquitectura historicista imperante en Europa. Las características principales son que predomina el uso de materiales blandos como ladrillo, cerámica, estuco, azulejo frente a duros, piedra, hierro y cemento. Con el ladrillo visto se hacen complejos juegos decorativos que cubren superficies enteras con motivos geométricos regulares. Cuando el ladrillo se alterna con la mampostería, la piedra irregular, se habla del aparejo toledano. Los interiores se cubren alternativamente con bóvedas de crucería o con artesonados de madera. Se alternan arcos de herradura, polilobulados, ojivales, peraltados y o de medio punto. En esta imagen podemos observar la plaza de toros de las Ventas. Las obras más representativas acerca del estilo neomudéjar podemos distinguir la plaza de toros de las Ventas, como ya vimos, el edificio de Correas de Zaragoza, el Hospital de San Juan de Dios, situado en Valencia, y la estación ferroviaria de Sevilla. Análisis de las escuelas de Aguirre, actual Casa Árabes, de Emilio Rodríguez Ayuso. Este edificio de las escuelas de Aguirre, en 1887, actualmente es sede de la Casa Árabe en Madrid y obra de Emilio Rodríguez Ayuso, que datan en el año 1845 hasta el 1891. Es uno de los principales ejemplos madrileños de la llamada arquitectura neomudéjar. Por su forma, la fachada está sujeta a rígidas reglas de coordinación dimensional. Necesitó de una rigurosa planificación que hubo de ser respetada desde la fase de diseño hasta la de construcción. Vemos también el espacio. El espacio contaba con gimnasio, biblioteca, museo, patio y sala de música, como también un observatorio meteorológico, algo absolutamente innovador para aquella época. Refiriéndonos acerca de la tecnología, con el ladrillo visto se hacen complejos juegos decorativos que cubren superficies enteras con motivos
geométricos regulares. El uso de la piedra y el cemento, entre otros, fue parte de la tecnología. Continuando con el tema, tenemos neogriego. El estilo arquitectónico neogriego se desarrolló en Inglaterra y en los Estados Unidos durante los siglos XVIII y siglo XIX, en oposición al estilo paladino que se inspira en el modelo clásico italiano revival. Busca la belleza en la inspiración de las formas y de las proporciones de los templos griegos antiguos. Las características generales. Sus tejados constan a dos aguas. Las tejas utilizadas eran de estaños o de cedro. El efecto de templo, reforzado con ornamentación en las líneas de las cornisas. Aquí en la diapositiva observamos la puerta de Brandeburgo. Profundizándonos un poco más acerca de este estilo, tenemos las obras más representativas. Entre las obras más representativas tenemos al Capitolio del estado de Tennessee en Nashville, situada en Estados Unidos, la Puerta de Brandeburgo, que data desde el año 1785 hasta el año 1819. El Palacio Bourbon, del año 1722 al 1728, París. También tenemos aquí en las diapositivas Washington Square Park, el mercado de Charleston de Carolina del Sur, situada en Estados Unidos, y la Old Shawnee Bank en Illinois. Para profundizar acerca más del estilo neogriego, aquí vamos a ver el análisis del Capitolio de Tennessee. La moda de las columnatas griegas también fue adoptada de buen grado en las casas de las plantaciones, en especial Mississippi y Luisiana, donde la práctica de los porches circulares eran habitual desde el siglo XVIII. La casa de Alexander Roman. En el espacio distinguimos que es un estilo griego de 236 pies por 109 pies, con una torre que lleva de altura de 206 pies. Sus columnas son ornamentadas. En su función, el segundo nivel es ornamentada Cámara del Senado. Orden. Las galerías están sostenidas por columnas de mármol. En la tecnología apreciamos que la torre está hecha de piedra rústica. Fue construida con materiales principalmente el hierro. Terminando con el tema, tenemos este último, que es la arquitectura georgiana. Este estilo fue nombrado en honor a los reyes ingleses cuyos nombres eran Jorge o George, que gobernaron desde el año 1714 al año 1830. El estilo barroco de Inglaterra no convencía a los británicos y al llegar al siglo XVIII del mismo fue siendo reemplazado por el estilo georgiano. Este se basaba en retornar a las formas clásicas, entre cuyas características distinguimos los elementos del estilo gregoriano. Gran grupo de entradas, formas arquitectónicas clásicas, pilar decorativo, techo inclinado sin complicaciones. La fachada es monocromática como un ladrillo. Por otra parte, algunas características que distinguen este estilo son de las casas del estilo georgiano pueden incluir techo a nivel del suelo, que sugiere que el techo sea el 40% son de dos aguas y el 25% a cuatro aguas. Las chimeneas en ambos lados de las casas, un pórtico en el centro del techo con una ventana en el centro es más común
con los estilos post-georgianos. En esta imagen podemos apreciar la arquitectura georgiana del Circus de la ciudad de Bath, construida en el año 1754 y 1768. Las obras más representativas tenemos el Ugenden Manor y el Royal de Bath, situada en Inglaterra. Los impulsadores de la arquitectura georgiana, los principales podemos distinguirlo a 6, que son Colin Campbell, Richard Boyle, tercer conde de Burlington, William Kent, Thomas Archer, Giacomo Leoni. Con esta parte damos por finalizado el tema. Muchas gracias, arquitecto. Damos por concluido este tema. Muchas gracias por su atención, arquitecto.